暗闇の中で빛을 찾아서 una chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. 두렵지 않아. Juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la mina. Moeru kokoro marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. 우리 함께 con furia y lealtad nacimos del fuego. Este video es patrocinado por Marcos Saiz Sedano. Libro 2. El libro del hierro. Capítulo 10. La gema azul y el despertar de la bestia. 1. La parálisis del terror. El aire pesaba como plomo. Los miles de ojos de Belcebú giraron en sus cuencas húmedas hasta fijarse en un solo punto. Luna. La encontré, gorgoteó el general, su voz sonando como lodo hirviendo. La llave. Luna estaba congelada. No podía mover ni un dedo. El aura asesina de Belcebú era tan densa que se sentía física, como una mano helada apretando su garganta. Sus piernas temblaron incontrolablemente y, ante el horror absoluto de esa mirada hambrienta, Luna perdió el control de su cuerpo. Un calor húmedo bajó por sus piernas, manchando su túnica y formando un pequeño charco en el suelo metálico. Se había orinado del miedo. Era la reacción instintiva de una presa pequeña ante un depredador supremo. Setsuna, gimió Luna con un hilo de voz, con lágrimas de pura vergüenza y terror corriendo por su cara. ¿Por qué? ¿Por qué me busca a mí? Setsuna, sin apartar la vista del enemigo, apretó los dientes. «No lo sé, Luna», gritó, desplegando sus abanicos. «Nadie lo sabe, pero no dejaré que te ponga una sola de sus sucias garras encima». «¡Traedla!», rugió Belcebú. Y la marea gris de demonios se lanzó al ataque. 2. El muro de los reyes. «Traia, llévatela ahora», ordenó el rey Thorin. El rey golpeó el suelo con rompemontañas. «Honor de la piedra». Una barrera de estalagmitas de diamante brotó del suelo, empalando a la primera oleada de demonios. Al mismo tiempo, Setsuna lanzó una danza de viento cortante que decapitó a los que saltaban por encima. Traia agarró a Luna del brazo y tiró de ella con fuerza. Ino mordía la manga de Luna intentando arrastrarla. «Luna, reacciona», gritaba Traia. «Tenemos que irnos». Pero Luna estaba en shock, con la mirada perdida, vacía de maná y de voluntad. 3. El regalo de Thorin y el humo azul. El rey Thorin vio el estado de la niña. Sabía que si huían cargándola como un peso muerto, los alcanzarían. Necesitaba que ella peleara. Metió la mano en una bolsa de cuero en su cinturón y sacó una piedra que pulsaba con luz propia. «¡Niña zorro!», gritó Thorin. «¡Bebe de la montaña!». Lanzó la joya por el aire. Era una lágrima de mithril, una gema ultra rara de maná condensado durante siglos. Luna, reaccionando por reflejo, levantó las manos y atrapó la gema. En el instante en que su piel tocó el cristal,
La gema no brilló. Estalló. No hubo fragmentos. La piedra se sublimó en un humo azul denso y brillante que entró violentamente por los poros de las manos de Luna, subiendo por sus brazos como venas de luz neón. ¡Ah!, gritó Luna, arqueando la espalda. El miedo físico desapareció, lavado por un torrente de poder puro. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, se encendieron en un azul eléctrico momentáneo antes de volver a su ámbar natural. Se sentía llena, sobrecargada. 4. Fuego vivo. Luna se puso en pie. El charco en el suelo se evaporó instantáneamente por el calor que emanaba su cuerpo. Katon, zorros de fuego, exclamó. Esta vez no fue un lanzallamas. De sus manos salieron 5, 10, 20 pequeñas figuras de fuego con forma de zorros que corrían y saltaban con vida propia, explotando al contacto con los demonios. ¡Boom! 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 Traya, inspirada por ver a su amiga recuperada, se lanzó al combate cubriendo el flanco de Luna. «¡Toma esto, saco de basura!», gritó la enana, aplastando el cráneo de un demonio con su martillo. Pero eran demasiados. Belcebú, impaciente, lanzó un tentáculo de carne desde el fondo de la sala. El ataque iba dirigido a Luna, ignorando las defensas del rey. 5. La ira del jabalí. El tentáculo cruzó el aire a una velocidad cegadora. Luna estaba ocupada lanzando fuego y no lo vio. Pero alguien sí lo vio. Ino. El pequeño jabalí se interpuso en la trayectoria. El tentáculo lo golpeó de lado, lanzándolo contra una pared de metal con un sonido horrible. ¡Ino!, gritó Luna, horrorizada. El jabato cayó al suelo, aturdido. Un grupo de demonios se abalanzó sobre él para devorarlo. Algo se rompió dentro del animal. No era miedo, era una furia antigua. La sangre de los bestias de ceniza despertó. Ino soltó un chillido que no sonó como un cerdo, sino como un volcán entrando en erupción. Su cuerpo pequeño comenzó a brillar en rojo incandescente. Su piel se agrietó y de las grietas brotó fuego líquido. En un segundo, el pequeño Ino desapareció en una explosión de llamas. Cuando el humo se disipó, no había un jabato. Había una bestia de fuego. Era del tamaño de un oso. Su pelaje eran llamas vivas, sus colmillos eran de magma sólido y sus ojos eran 2 carbones ardiendo. ¡Groar! El megaíno cargó. No corría, arrasaba. Atravesó la oleada de demonios como un meteorito, incinerando todo a su paso y creando una barrera de fuego impenetrable entre Luna y el ejército enemigo. Los demonios chillaban mientras eran reducidos a cenizas por el calor infernal de la bestia. El campo de batalla quedó en silencio momentáneo. Incluso Belcebú detuvo su avance, mirando con curiosidad la nueva amenaza llameante. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Ino ya duerme abrazando el tazón. Traya descansa por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be, you are the light that is guiding me. Step by step we found our way out. Without a single doubt, we are walking under the same blue sky. Juntas no hay nada que nos haga caer. 我们一起走，朋友在身边。Mañana el viaje vuelve a empezar. But today
Heavy boots and very tired feet, but seeing you smile makes it all complete. 笑声